Ahí estaba dando tiempo a que ingresaran algunos compañeros que todavía están en la antesala. Pero yo creo que ya todos están ingresados. Bueno, por lo menos los que han pedido hasta este momento el ingreso. Miren, hoy vamos a ver el tema de la responsabilidad internacional. Eso está para quienes tengan la edición que yo tengo en la página 358 del libro del doctor Carlos Larios. Ahí pueden ver ustedes, miren, responsabilidad internacional. Perdón, Lick, ¿qué página indicó? Perdón. 358. Gracias, Lick. Pero para la edición que yo tengo, ¿verdad? Porque hay quienes tienen otras ediciones más recientes. No más modernas, pero sí más recientes. Entonces tenemos que está pues ese capítulo que forma parte del séptimo capítulo del libro. Ahorita estamos iniciando un nuevo capítulo. Y creo que como el examen ya, como ustedes vieron, es el 11, ¿verdad? No sé si algunos tuvieron. Se llama responsabilidad internacional, jóvenes. Así se llama. Y el número del tema es 33.1. Entonces ya con esos datos ya no se pierden. Pues ya saben que ya les notificaron los calendarios de los exámenes segundos parciales, ¿verdad? Sí, Ligda, gracias. Así es de que vamos a trabajar. Ya comenzamos el 3 de octubre con exámenes, licenciada. Desde el 3, sí. Desde el 3 con Derecho Internacional Privado, ¿verdad? Y el 11 con Derecho Internacional Público. Así es de que, pues lo que veamos hoy y mañana será el contenido del examen, ¿verdad? El tema se llama la responsabilidad internacional, pero corresponde al capítulo 7, ¿verdad? Según el libro. En mi edición es página 358, pero punto 33. Bueno, ahí ya está todo. Aquí les voy a exhibir unas diapositivas así, una presentación muy corta. Aquí está. Muy bien. Bueno, pues el tema, pues, señala que esto que se llama responsabilidad internacional es una institución, ¿verdad? En el derecho internacional es una institución muy importante y por la cual cuando se produce una violación al derecho internacional, ya sea directa o indirectamente por acción o por omisión, el Estado que ha causado esta violación debe reparar el daño material o moral causado a otro u otros estados. Ay, Dios, un momentito, voy a ingresar. Así entonces, esa es la definición. Y pues también puede haber responsabilidad por actos de los organismos ejecutivo, legislativo y judicial.
el hecho de que sean estos organismos del Estado no quiere decir que no tengan responsabilidad y responden al Estado como tal, pues como un cuerpo, pero se divide porque los actos u omisiones por los cuales podrían incurrir responsabilidad, pues corresponden a cada una del giro de actividades de los 3 organismos, ¿verdad? No es lo mismo lo que hace el organismo judicial que lo que hace el organismo legislativo. Entonces, acuérdense ustedes que lo que vemos en clases pues siempre es la formalidad, ¿verdad? Lo teórico. La realidad a veces se puede contrastar, pero no siempre encaja. Entonces, por ejemplo, dice la negación de la responsabilidad internacional implicaría la destrucción del derecho internacional. Pues sí, si no hay responsabilidad, no hay quien responda, no hay sanciones, pues como es parte del digamos, de los andamiajes, la reciprocidad y la igualdad son las columnas sobre las que descansa todo el derecho internacional. Pues entonces al negar la responsabilidad internacional, eso implicaría la destrucción prácticamente del derecho internacional. Y el daño causado, pues no necesariamente debe ser de carácter económico, ¿no? Hay muchas otras formas. Y la responsabilidad internacional es siempre una relación de Estado a Estado. Y sobre este presupuesto también se define como una institución jurídica en virtud de la cual todo Estado al que sea imputable un acto que el derecho internacional repute ilícito debe una reparación al Estado en cuyo perjuicio se haya realizado dicho acto, ¿verdad? Entonces, ahí como dice el doctor Carlos Larios, dice, ¿cuál es el fundamento de esta doctrina? Hay diferentes autores, ¿verdad? ¿De dónde fue que sacaron esto de la responsabilidad internacional? Pues hay cuatro corrientes que señalan el fundamento de esta institución. Y señalan la primera que dice, la que afirma el fundamento de la jurisdicción exclusiva de que gozan los estados sobre su territorio, ¿verdad? Sí. ¿Quién es el responsable hacia adentro de lo que pase en su territorio? Es el Estado, ¿verdad? Y como tal, pues tiene que responder. Otra doctrina dice que es la que afirma que el fundamento de la creación de la responsabilidad internacional son las obligaciones que el Estado adquiere, libre y conscientemente, al ser admitido en la comunidad internacional. Pues sí, pues cuando forma parte de la ONU, ¿verdad? De la comunidad de naciones, pues tiene que necesariamente no solo sirve para ejercer derechos, sino también para cumplir con las obligaciones. Una tercera corriente afirma que el fundamento es la igualdad de los estados, base de una mutua reciprocidad de derechos y obligaciones entre ellos. Sí, esa es muy importante también, ¿verdad? Y luego una cuarta que afirma que el fundamento radica en la necesidad de observar las reglas de justicia en las relaciones de los miembros de la comunidad internacional. Y esta es la más seguida el día de hoy, es la que más se invoca, ¿verdad? Aunque todas son importantes realmente. Pero esta última que afirma que el fundamento radica en la necesidad de observar las reglas de justicia en las relaciones de los miembros de la comunidad internacional. Pues sí, ¿verdad? Pero eso abarca lo que es igualdad, lo que es reciprocidad, lo que es las obligaciones como parte de un tratado internacional y como parte de la comunidad de naciones. Ahora veamos los elementos. Para incurrir en responsabilidad deben darse los elementos siguientes. 1. Un acto de omisión violatoria de una regla internacional de derecho vigente. 2. Un acto ilícito imputable al Estado directa o indirectamente. Y 3. Un perjuicio o daño efectivo, ¿verdad? Excepcionalmente existen ciertos actos que producen perjuicio o daño y por los cuales los Estados no incurren en responsabilidad. Como por ejemplo, algunos actos u omisiones como los consentidos
pero tal consentimiento debe ser anterior o simultáneo al acto, porque de otro modo equivaldría a una renuncia a reclamar reparación. Sí, cuando un Estado sabe que van a ocurrir algunos problemas en otro Estado que le afectan a su comunidad y que de alguna manera no se pronuncia, es que los ha consentido. Otros también, los ejecutados en el ejercicio del derecho de la legítima defensa. Y ese derecho ha sido consagrado en la Carta de Naciones Unidas, en su artículo 51. Y la doctrina entiende que la legítima defensa es justificada cuando se violen el derecho de integridad territorial, el de independencia política, el de protección a los ciudadanos y algunos de naturaleza económica, ¿verdad? Y también los ejecutados como represalias o retorsión o cualquier acto que se encuentre admitido entre los medios coercitivos aceptados por el derecho internacional, como el embargo, la cuarentena, el boicot. Ya vamos a ver más adelante en qué consiste cada uno de ellos, porque son varios, no solo esos tres. Y entonces la doctrina internacional clasifica la responsabilidad de los estados de acuerdo a diferentes puntos de vista y consideraciones. En primer lugar, los clasifica por su origen. Y por su origen puede ser directo o indirecto. Puede ser responsabilidad directa o indirecta. Y por su fundamento puede ser moral o jurídico, subdividiéndose esta última, o sea, jurídica, en delictiva o contractual. Ay, sí, tengo un montón de alumnos. Un montón de alumnos que están esperando ingreso. Bueno, ahorita se quedó limpia la carpeta de la antesala. Entonces, tenemos que pueden ser directa o indirecta la responsabilidad y puede ser por su fundamento moral o jurídica, ¿verdad? Delictiva o contractual. Entonces, hay responsabilidad directa cuando se incurre por actos, es aquella en que se incurre por actos u omisiones ejecutados por el propio Estado o sus legítimos representantes. También podemos describirla como aquella en que es el propio Estado el que ha faltado a sus obligaciones internacionales, o aquella que resulta de un acto que directamente afecta al Estado injuriado, o de un acto que afecta indirectamente al Estado injuriado porque el objeto inmediato de la conducta indebida es un individuo o entidad que posee la nacionalidad de dicho Estado. Y algunos la llaman responsabilidad por actos o faltas propios. Así pues, los Estados, como vimos antes, actúan a través de sus órganos. Y de ahí que la responsabilidad internacional, cualesquiera que sean las funciones que desempeñen estos actos, se pueden distribuir en cada uno de los organismos principales del Estado, como son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Aquí también de eso se derivan los actos de gobierno, los que son actos de gobierno y los que son actos de funcionarios. Los vamos a ver más adelante. Por ejemplo, en la responsabilidad en el organismo ejecutivo. Está por aquí. Este es el judicial, este es el legislativo, este es el ejecutivo. Sí, en la responsabilidad del organismo ejecutivo puede haber actos de gobierno o puede ser por actos de funcionarios. Como dice ahí, se causa daño a otro Estado o particular nacional de otro Estado, por ejemplo, al ordenar la intervención arbitraria de otro Estado, declarar la guerra sin agotar los medios pacíficos del derecho internacional. Y actos de funcionarios, pues aquel en que en sus funciones cause daño a otro Estado o nacionales y que en su defensa invoque que actuó fuera del cumplimiento de sus funciones normales
o abusando de ellas o en contra de instrucciones expresamente recibidas que de alguna manera se evidencia que actúan con funciones propias del cargo. Entonces, ahí lo importante es atenernos a la regla general, ¿verdad? Que si el Estado sabe que va a ocurrir algo que va a provocar daño a otros, pues debe prevenirlo, ¿verdad? Porque si no se convierte en cómplice de quienes causaron el daño. Y aquí está, por ejemplo, cuando habla de la regla general, vean ustedes ahí, esta resulta de la actitud que el Estado asuma frente a los actos y conducta de sus nacionales. Y solo en cuanto a que el Estado deje de cumplir su deber internacional de impedir el acto o en su defecto detener al ofensor y someterlo a la justicia. O sea, pareciera que el primer párrafo debería ser el que está abajo y luego el otro, pero no, no es así. Muy bien, bueno. Ahí en su libro lo tienen. Entonces, lo importante es que la regla general es que cuando se va a ocurrir un daño, si lo puede, si tiene información el Estado, el Ejecutivo de que va a ocurrir, si tiene, porque la inteligencia del Estado es eso, conocer qué es lo que puede ocurrir, quiénes están involucrados y cosas así. Entonces, el Estado, mediante su inteligencia, puede, no es que sea inteligente, ¿verdad? No, se dice inteligencia a los medios que tiene para espiar a la población y anticipar algunas cosas. Entonces puede prevenir un daño, ¿verdad? O bien, si ya ocurrió, pues puede ponerle remedio, puede perseguir a los autores. El problema es que si no hace nada, entonces se vuelve cómplice de ese daño y entonces el Estado incurre en responsabilidad. Aquí por eso se divide entre actos de gobierno y actos de funcionarios. Y por eso se habla de la responsabilidad directa e indirecta, pero no en esto. Eso es cuando hay actos de particulares que eventualmente podrían conllevar a provocar un daño a otro estado o a los particulares de otro estado. No corren las diapositivas, jóvenes, me está diciendo aquí. Ahorita tiene la diapositiva 3, pero si prueba a cambiar, vamos a ver. ¿Ahí? Sí se ve el cambio. Sí, lo que pasa es que no estoy haciendo los cambios muy rápido. Estoy detenida, por decir así, en esta de la responsabilidad del organismo ejecutivo. De acuerdo. Entonces, pues, gracias. Entendemos por actos de gobierno aquellos que se encaminan a la dirección política del Estado. Por ejemplo, el nombramiento de un ministro o de agentes diplomáticos o directores, etcétera, ¿verdad? Y entendemos por actos de funcionarios aquellos llevados a cabo por quienes ejercen dentro del Estado una función, ¿verdad? En el primer caso, la responsabilidad internacional resulta de que se causa daño a otro Estado o particulares nacionales de otro Estado al actuar de manera incompatible con las obligaciones y compromisos internacionales adquiridos. Por ejemplo, al ordenar la intervención arbitraria en otro Estado, al declarar la guerra sin antes haber agotado los medios pacíficos reconocidos por el derecho internacional. Y en el segundo caso puede suceder que el funcionario actuando dentro de sus funciones arbitrariamente cause daño a otros estados o nacionales de otro estado. Por ejemplo, dando trato preferente a ciertos súbditos extranjeros en detrimento de otros o incurriendo así en discriminación. Por ejemplo, daños causados por soldados o militares en tiempo de paz, detenciones ilegales, procedimientos aduanales discriminatorios.
ese tipo de actuaciones pueden hacer incurrir al Estado en responsabilidad. Y Max Sorensen es de la opinión que al invocar como defensa que el funcionario actuó fuera del cumplimiento de sus funciones normales o abusando de ellas o en contra de instrucciones expresamente recibidas es suficiente, porque ello haría que la responsabilidad internacional deviniera poco menos que ilusoria. Pero en todo caso es necesario que el funcionario o agente en su actuar actúe de tal manera que dé la impresión de que lo que está haciendo en alguna forma se relaciona con las funciones propias de su cargo. Alguien quería hablar que tiene abierto el micrófono. Perdón, licenciada. Perdón, ¿Sí? disculpe. Sí, perdón. Se me activó, No. se me activó incidental, perdón. Solo decía. Entonces, lo que sucede aquí es, por ejemplo, veamos el caso este de la contaminación que produce el río Motagua en el Golfo de Omoa, en Honduras. ¿Habrá responsabilidad ahí, jóvenes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Habrá responsabilidad por todos los plásticos y todo lo que corre por el río Motagua y que Guatemala no los trata antes? Buenas tardes, Ligda. Consideraría que de esa manera sí, porque sería una situación que está afectando nuestro territorio a otro país como consecuencia. Entonces, Guatemala tendría que tener una medida de limitar esa basura a ellos, aunque es una situación natural también, ¿verdad? Pues viera que sí, yo no sé por qué. Dice que es el país, dicen los estudios que Guatemala es el país que más plásticos produce, más que los países grandes, imagínense ustedes. Yo no sé qué pasa en Guatemala, tenemos tan haraganes que no nos hacemos cargo de nuestra basura, pues por lo menos de colocarla en envases adecuados, ¿verdad? Sino que se la dejamos a otro. Pero es que es tanto el desorden, tanta la anarquía, la haraganería. ¿Qué clase de ciudadanos somos, pues? Que es tanto el plástico que llega. Bueno, también eso dice mucho de nuestra sociedad, ¿verdad? Y de nuestra sociedad, la sociedad dice mucho de la sociedad, ¿verdad? Entonces, claro que hay responsabilidad, por supuesto que hay responsabilidad, pues se le está causando un daño al turismo de ese país, porque el Golfo de Omoa, para quienes lo conozcan, es un lugar turístico muy, muy lindo. Es algo así como el castillo que está ¿cómo se llama este castillo que está en Puerto Varas? Está en la playa de San Felipe. ¿Sí? Y entonces el castillo de Omoa también es otro castillo, así como el de San Felipe, un lugar turístico y todo. Y entonces al recibirte tamaña cantidad de basura, pues sí, es un daño directo a su economía, ¿verdad? Entonces, y si Guatemala no se apunta para poner medidas en eso, pues realmente el Ejecutivo está incurriendo en responsabilidad internacional. Y dice, Honduras ha amenazado con quejarse a la Corte Internacional de Justicia, ¿verdad? Para que le impongan sanciones en Guatemala. La otra cosa es, por ejemplo, cuando hay mitines o hay manifestaciones y todo. Tuvimos un ministro de Gobernación, creo que se llama Henry Reyes, y él, pues, cuando hubo manifestaciones, tal vez no tenía experiencia en el sector público, ¿verdad? Lo primero que hizo fue mandar a tratar a la gente a batonazos, y mucha gente que estaba, pues, sufrió pérdida de sus ojos, de las manos y cosas así, y además tiró gases lacrimógenos. Y esos son actos de funcionarios, ¿verdad? No son directamente actos de gobierno, pero que él tuvo la responsabilidad de haber herido gente. Y entre ellos habían extranjeros también. Entonces hubo muchas protestas. Y pues a veces los funcionarios no saben cómo actuar ante determinadas emergencias, ¿verdad?
Sí, Estuardo, cuénteme. Gracias, Ligda. Me surge una duda ahorita a colación de que usted está mencionando. La situación política que estamos viviendo supuestamente nos afecta directamente a nosotros como país. Pero si lo planteamos a nivel internacional, estuve viendo ahí algunos pronunciamientos, de hecho creo que de España, decía de que va como a deducir responsabilidades si llegara a afectarle la situación política de Guatemala a España. Ah, sí. Me imagino que podría ser el factor de inversión o sus empresas que actualmente están acá invirtiendo. Ajá. Viendo desde un punto económico, pero también incluye dentro de la responsabilidad del Estado la situación política, me imagino. Sí. Gracias, Ligda. Pregunto. Sí, gracias por su intervención. Sí, yo de España sí he oído algo que ellos están dispuestos a deducir responsabilidades al Estado de Guatemala, no solo por eso que ha hecho en cuanto a las manifestaciones, sino también en cuanto a los actos que el gobierno está realizando en el proceso electoral, ¿verdad? Creo que por ahí van las cosas también. Entonces, lo que pasa es de que la responsabilidad internacional es un pilar muy importante para que exista el derecho internacional, ¿verdad? Y no los demás países que velan por los derechos humanos, pues algunos no estarán dispuestos a dejar pasar ciertas cosas por alto, ¿verdad? Mucho puede haber soberanía, pero acuérdense que las responsabilidades por atentados a las personas, a los derechos humanos y todo eso, tienen primacía, ¿verdad? Porque son derechos humanos sobre cualquier otro acto. Entonces yo pienso que por ahí van a ellos a accionar. Antes había un juez Garzón, que él estaba facultado por el gobierno de España, me recuerdo, para deducir responsabilidades en aquellas violaciones de derechos humanos. Luego me parece que tuvo problemas y que España pues derogó esa disposición que le daba facultades al juez Garzón, ¿verdad? Creo que él ya no ejerce como juez y todo. Ahora pues habrá tal vez algunas otras disposiciones, como por ejemplo lo que le llaman el largo brazo de la justicia, ¿verdad? Que traspasa las fronteras para ir a perseguir a los que han causado daño, ¿verdad? Entonces, sí, porque aunque sea una persona o un funcionario en particular, por eso ustedes pueden ver aquí que hay actos de gobierno, ¿verdad? Y hay actos de funcionarios, ¿verdad? Y a menos que este funcionario diga que no estaba actuando por órdenes del gobierno, entonces podría aprobar eso, ¿verdad? O que abusó de esas instrucciones expresamente recibidas, pues, y que de alguna manera se evidencie que actúa en funciones propias del cargo, ¿verdad? Por eso es esa división en el organismo ejecutivo. Hay tanta ley, jóvenes, hay tanta ley, tantas disposiciones internacionales, ¿verdad?, que se entrecruzan para lograr, pues, pacificar un poco el mundo, porque nunca va a haber paz en el mundo. Siempre hay guerras, hay enfrentamientos, porque el ser humano es un ser violento y agresivo por naturaleza, ¿verdad? Y siempre van a haber desacuerdos. Lo que se trata es de que, por ejemplo, lo que busca la ONU es mantener la paz en la medida de lo posible, ¿verdad? Tratar de apagar esos fuegos que van surgiendo por todos lados antes de que cobren más importancia, ¿verdad? O que trasciendan a todo el mundo y se haga otra guerra mundial, ¿verdad? Entonces, por eso son importantes estas lecciones sobre responsabilidad internacional. También tenemos el organismo legislativo. ¿Cómo incurre el organismo legislativo en responsabilidad internacional? Pues lo hace al adoptar leyes o emitir leyes contrarias a los compromisos y obligaciones internacionales asumidos por el Estado.
al no adoptar o no emitir resoluciones necesarias para el cumplimiento de los compromisos y obligaciones asumidos, firmados y ratificados por el Estado. Los compromisos adquiridos pues deben traducirse en modificaciones necesarias a la ley o a la emisión de nuevas leyes. Por ejemplo, creo que en la Agenda 2030, que es firmada por todos los países del mundo, dice que uno de sus objetivos es controlar el uso del agua, ¿verdad? Y en el legislativo hace muchos años, tal vez 40, 45 años, que está una ley de aguas. En realidad hay muchas versiones, ¿verdad? Hay como más de 100 versiones. Y que el Congreso nunca la examina ni la emite. Y ese es un compromiso de la Agenda 2030, ¿verdad? También lo de acabar con la pobreza extrema. Tal vez no con la pobreza, pero sí con la pobreza extrema, que son aquellas personas que no tienen nada, que no tienen empleo, no tienen casa, no tienen dinero, no tienen nada. Y tampoco, pues, el organismo legislativo podría eventualmente invocar las lagunas de la ley interna como excusa de incumplimiento de un convenio ya firmado, suscrito, aceptado y ratificado, ¿verdad? No lo puede hacer, porque eso podía haberlo hecho antes de ratificarlo, ¿verdad? Entonces, digamos, hay responsabilidad internacional por dejar de aprobar la legislación, tan solo en los casos en que se dispone específicamente que se ha de aprobar una ley especial como el único medio de cumplir una obligación contenida en un tratado. Sí, hay tratados que implican una ley especial. Por ejemplo, los tratados que se celebraron en Belén do Pará contra la discriminación y la violencia contra la mujer. Entonces ahí el Estado de Guatemala adquirió compromisos para emitir las leyes específicas para poder cumplir con esa convención. Y efectivamente emitió la ley contra la violencia para la mujer, algo así se llama, ¿verdad? Los niños y los ancianos. Porque cuando se habla de mujer, viene aparejado los niños y los ancianos también. Entonces había que emitir esa ley y no había para dónde, para darle cumplimiento al tratado, en la convención de Belén do Pará. Y en otros casos en los cuales una obligación determinada puede satisfacerse, sea por una ley o por otro medio. La responsabilidad surge por dejar de cumplir dicha obligación, ya se deba a la falta de legislación o cualquier otra deficiencia en la maquinaria del Estado. Además, debemos notar que hay casos en que la mera aprobación de una ley genera responsabilidad y otros en que es necesario esperar su aplicación. Y en el primer caso se encuentran aquellas leyes que prácticamente hacen inoperante un tratado. Y en el segundo caso, el mejor ejemplo es todo lo referente a expropiación de bienes pertenecientes a los extranjeros o la aplicación irregular de leyes fiscales a extranjeros. Sí, a veces expropiar a los extranjeros, pues sin respetar las convenciones, puede dar lugar a responsabilidades internacionales muy serias. Y las lagunas de la ley interna no se pueden invocar como excusa para el cumplimiento de una obligación internacional, así como tampoco que las obligaciones o compromisos internacionales adquiridos son contrarios a las disposiciones constitucionales, porque ese momento ya pasó y pasó antes de haber aprobado el convenio. Y un Estado no puede invocar frente a otro a su propia constitución para sustraerse las obligaciones que le imponen el derecho internacional o los tratados en vigor. Bueno, ese es el organismo legislativo. Y el organismo judicial, ¿cómo podría? A veces pareciera que no incurre en responsabilidades, pero sí lo es, ¿verdad? Y muy organismo judicial puede ser, pero tampoco puede ser un Estado dentro de otro Estado. Responde a todo el Estado en general. Entonces, el Estado incurre en responsabilidad internacional
por actos del organismo judicial. No siempre ha estado claro este punto debido a que se sostiene que el organismo judicial es completamente independiente del organismo ejecutivo y por consiguiente no puede influir en sus decisiones. Pero a ello se responde que aunque así sea, no significa que el organismo judicial sea independiente del Estado. Era lo que yo les decía. No puede ser un Estado dentro del propio Estado. Como tal, y por tanto, para los efectos internacionales, el organismo judicial es parte del Estado. Y la responsabilidad se incurre especialmente por denegación de justicia que se manifiesta en... Sí, la denegación de justicia en general llega a lesionar los derechos humanos. Y los derechos humanos y su persecución, digamos, su protección, es de carácter internacional. Y yo creo que por ahí está el reclamo de España, al que hacía alusión el compañero Estuardo. Creo que por ahí está, porque para el cumplimiento de los derechos humanos no hay excepciones. Entonces, algunas responsabilidades específicas, pues una negativa a permitir que los extranjeros hagan valer sus derechos ante tribunales, un fallo que no se dicte en tiempo razonable, demoras indebidas e inexcusables, o que se niegue a emitir una sentencia, o si los tribunales no ofrecen a los extranjeros las garantías de buena administración de justicia, los obstáculos injustificados por el solo hecho de ser extranjero, en condenas de extranjeros que por ello se les juzgue en juzgados extraordinarios, en sentencias manifiestamente injustas. Ahora, aquí se cita, ¿verdad?, de que la judicatum solvens, esto es cuando algún extranjero ha demandado a un guatemalteco y tiene que viajar, entonces tiene que dejar, el guatemalteco interpone la excepción de arraigo porque el extranjero que lo demandó no puede irse así y no asegurar las resultas del juicio, ¿verdad? Y eso no es responsabilidad del organismo judicial. Entonces, desarrollemos la responsabilidad indirecta. Según Juan Jacobo Rousseau, existe responsabilidad directa cuando un Estado asume la responsabilidad de una violación del derecho internacional cometida por otro Estado. Además, se considera responsabilidad indirecta cuando ésta proviene de actos practicados por simples particulares, pero de alguna manera imputables al gobierno del Estado. Sin embargo, hay quienes sostienen que en este último caso también se trata de responsabilidad directa, pero la mayoría de los autores los considera como responsabilidad indirecta. Y los particulares pueden cometer actos como atentados contra los soberanos extranjeros, atentados contra los embajadores extranjeros, atentados contra las embajadas, ofensas a los símbolos patrios de otros estados, bandera, himno, emblemas, mítines y bochinches contra embajadas extranjeras, propaganda injuriosa, publicaciones ofensivas para jefes de Estado extranjeros, daños contra las personas de los extranjeros de determinada nacionalidad única y exclusivamente por el hecho de ser extranjero y pertenecer a dicha nacionalidad. Sí, por ejemplo, se ha visto en las Olimpiadas a veces que hay cierta discriminación a veces de personas de color, ¿verdad? Por ejemplo, cuando fueron las Olimpiadas en tiempos de Hitler, creo que no les quiso dar el premio a los que eran de color. Por ejemplo, en este caso de Arabia Saudita, no sé si fue ahí, en que ellos no le admiten, no le dan, digamos, ningún lugar referente a la mujer. Y había una mujer dentro de los capitanes de los equipos de fútbol. Y entonces el visir, creo que no le quiso dar la mano a esta señora, ¿verdad? Y eso puede ser visto también como un caso de discriminación, ¿verdad? Entonces el Estado tiene en tal caso la obligación de prevenir y reprimir.
y no cumple con su deber de prevenir si se niega a tomar las medidas necesarias de protección cuando razonablemente prevé que sucederá algo. Cuando no toma las medidas normales de protección en tiempo normal, cuando permite los excesos de las fuerzas de seguridad. Y no cumple con su deber de reprimir cuando se niega a perseguir, juzgar y castigar a los culpables. Entonces, como decía aquí la regla general, ¿verdad? ¿Cuál sería la regla general invocada aquí? Pues la regla general de la responsabilidad internacional resulta de la actitud que el Estado asuma frente a los actos y conducta de sus nacionales. Solo en cuanto a que el Estado deje de cumplir su deber internacional de impedir el acto ilícito o en su defecto detener al ofensor y someterlo a la justicia. Lo normal es que haga esto el Estado, que actúe, que no se quede pasivo ni estático, que actúe. Si no actúa, entonces lo pueden tomar los otros países como que era cómplice de lo que estaba ocurriendo. Y eso para cualquier Estado es muy delicado. Entonces, hay casos especiales o de fuerza mayor, ¿verdad? Cuando los extranjeros sufren daños por desórdenes populares, manifestaciones o violencia de turbas, guerras civiles, revoluciones, terrorismo, etc. Según la doctrina, no hay responsabilidad si los actos se dieron contra extranjeros en ese contexto. Y en caso contrario, el Estado incurre en responsabilidad no por ser cómplice, sino por no tomar las medidas adecuadas de protección. Incluye a gobiernos de facto. Y está la responsabilidad moral y jurídica, ¿verdad? La responsabilidad moral resulta de la violación de un deber moral. Y la única sanción es la conciencia internacional. Que todos miran a ese país, ¿verdad? Y lo condenan. Y los efectos de la responsabilidad, pues son dos que son los más conocidos. La reparación, que es generalmente en dinero, ¿verdad? Hay erogaciones de dinero que no debe ser menor ni mayor al perjuicio o daño causado. Esta reparación conlleva restablecer las cosas a su estado anterior. Pero si no se puede porque hay muertos, ¿verdad? Fallecieron personas o sufrieron heridas graves. Entonces se trata de que tenga un carácter compensatorio y en ningún caso punitivo, ¿verdad? La indemnización monetaria o la derogatoria de una ley, la libertad de un detenido o la reconstrucción de una propiedad, esas pueden ser, digamos, reparaciones que se pueden dar. Y también está la satisfacción, ¿verdad? Que corresponde a un daño moral. Puede ser que te haya dañado la reputación de una persona que la llevaban con grilletes ahí y que no era culpable, por ejemplo, un extranjero o una persona de un diplomático o algo así, ¿verdad? O un insulto a un mandatario o a un símbolo patrio. A veces queman las banderas, ¿verdad? Y debe ser público, convincente para que sea aceptable. Y entonces este mecanismo conlleva a la satisfacción. Corresponde a la presentación de excusas, la manifestación pública de simpatía o sentimiento, a la destitución del autor de una ofensa, al castigo del culpable del hecho, al saludo en honor a los símbolos patrios, etcétera, ¿verdad? O sea que está dirigido a reivindicar, fíjense bien, la dignidad y el honor del Estado. Distinto de la reparación, que lo que busca es compensar en el daño. Aquí se busca la reivindicación, reivindicar la dignidad y el honor del ofendido, ¿verdad? Y por ejemplo, las responsabilidades de un Estado se ve mucho en los casos de las sentencias de la Corte Internacional de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A veces lo que sentencia la Corte es que
los acusados vuelvan a ser juzgados, ¿verdad? Como ocurrió en el caso de este muchacho Molina Teyssen, ese chico de 14 años que lo sacaron de su casa y que lo desaparecieron. Entonces la corte ahí falló que se le diera una reivindicación. Se leyó la sentencia en público, eso ya era una reivindicación. Se pidió que se repitiera la investigación y el juicio y todo para los responsables de esa acción, ¿verdad? Quienes estaban en el gobierno, quienes tenían puestos de dirección en el momento en que se hicieron esas cosas. Y así puede ser, ¿verdad? Y en Guatemala tenemos un caso muy, muy claro, que es el caso de la quema de la Embajada de España. Ustedes la conocen, o por lo menos han leído, ¿verdad? Y en ese caso, pues, fue que un grupo de campesinos llegó porque el Estado no le ponía atención, no los escuchaba, y los estaban sacando de sus tierras. Y fueron a pedirle al embajador de España que intercediera por ellos. Y creo que era el gobierno de Lucas, algo así. Y pues lo que hizo el Estado fue atacar la embajada, ¿verdad? Fueron tiempos muy oscuros y difíciles, jóvenes, realmente. Entonces, sí, ¿quién quiere hablar? ¿Alguien que quiera hablar? No. Pues ese es un caso muy emblemático. España rompió relaciones con Guatemala, ¿verdad? Y se reanudaron mucho después de la cuestión de los acuerdos de paz y todo eso, ¿verdad? Después de que se escribieron las memorias del conflicto armado interno. Entonces, pues, bueno, miren, vamos a continuar mañana. Vamos a ver si podemos trabajar el otro capítulo, que es el que se refiere a los medios pacíficos de solución de conflictos, medios de solución de conflictos, porque unos son pacíficos y otros son jurisdiccionales, judiciales. Entonces vamos a ver, si no, mejor lo dejamos para después del examen. Tenemos el examen con ustedes el 11, ¿verdad? Y por favor, preséntense al examen. Licenciado. No dejen, no se expongan a perder 40 puntos. Así es de que, por favor, preséntense a su examen. Eso del examen extemporáneo, ustedes ya saben las experiencias de otros alumnos. Así es de que preséntense a su examen, a como de lugar. Siempre se hace a las 20 horas, que es una hora en que casi todos están fuera de compromisos. Y tienen que hacerlo en computadora en la medida de lo posible. Si tienen un buen teléfono, pues enhorabuena. Pero preséntense ya en sus exámenes. No se expongan a perder sus 40 puntos. Bien, jóvenes. Como nos vemos mañana también, se los voy a recordar. Hasta mañana, jóvenes. Pasen Gracias, buen- Ligda. Buenas noches. Por claro, me vas a ir al examen, ¿verdad, Ligda? Feliz noche, licenciada. Otra vez.